Hola a todos, bienvenidos al penúltimo tema del curso de Introducción al Blockchain de Coding Bootcamps, donde ya nos acercamos al final del curso, donde en este tema hablaremos sobre la regulación del blockchain en la parte más legal. Y bueno, aquí os dejo información sobre mí, que ya nos conocemos, de todos estos temas que hemos ido hablando. Y bueno, hemos aprendido hasta ahora la visión global del blockchain, hemos visto aspectos como smart contracts, remix, blockchains populares. En el último tema hemos hablado de las criptomonedas, hemos hablado de las wallets, donde teníamos las wallets frías, que no están conectadas a internet, las wallets calientes, que sí que están conectadas a internet. Hemos hablado de transacciones y hemos hablado también de los exchanges, esas plataformas que nos permiten el intercambio o compra y venta de criptomonedas. Entonces, en el día de hoy hablaremos más sobre la parte legal del blockchain, ¿vale? Es una parte un poco difusa y un poco espesa, ¿vale? Porque hay muchas reglas, muchas opiniones, aún no está claro, no hay una regulación concreta y precisa, ¿vale? Pero daremos 4 pinceladas y 4 conceptos muy sencillos y básicos sobre la ley de la regulación de blockchain, ¿vale? Veremos la ley tributaria, veremos también lo que es una ICO, veremos la regulación a la que están sometidas los exchanges y veremos la diferencia entre utility token y security token. Entonces, para empezar, nos vamos a remontar años atrás, cuando empezó todo el tema de las criptomonedas y del blockchain, donde era una cosa que empezó siendo tan insignificante que muy poca gente conocía, no se creía mucho en la utilidad y el potencial que iba a tener, que no había ninguna ley ni regulación. Era algo tan nuevo que no había nada actualmente que se asemejara a ello y por lo tanto no había una regulación. Pero a medida que el blockchain fue creciendo, se fueron creando proyectos potentes y fue cogiendo popularidad y fuerza, las grandes instituciones decidieron que este tema se tenía que regular y que tenía que funcionar dentro del sistema legal, ¿vale? Por lo tanto, se empezaron a crear diferentes reglamentos, leyes, se creó un entorno regulatorio sobre el blockchain que abarcaba temas como la seguridad, la privacidad, los procesos de conocer a tu cliente, procesos de prevención de blanqueo de capitales, etcétera. Y al ser algo tan nuevo, se daban situaciones, ¿no? Y se dan situaciones de que en ciertas zonas hay un tipo de ley, en ciertos países hay otro tipo de ley, y nos encontramos como un poco en un mar que no sabemos un poco por dónde nos va a venir la ola o por dónde va a salir una ley nueva, una regulación nueva, etcétera, ¿vale? Estamos en un punto donde existen varios niveles de regulación. Hay regulaciones locales, hay regulaciones estatales, nacionales e internacionales. Las internacionales pueden decir o comentar un tipo de leyes o regulaciones, pero la estatal dirá otra cosa sobre ese mismo tema y la local hablará sobre otro tema, otra ley o regulación. Por lo tanto, las empresas de blockchain y de criptomonedas realizan estudios exhaustivos para saber en qué países van a crear sus empresas según la regulación a la que está sometida, ¿vale? Porque hay países que están más a favor de las criptomonedas y tienen una regulación más flexible o más pro blockchain o pro criptomonedas. Hay otros países que están más en contra o tienen una regulación mucho más estricta. Entonces hay instituciones, organismos súper importantes como Unión Europea, las Naciones Unidas, que cada vez se están involucrando más en la creación de regulaciones y estándares de todos estos temas relacionados con el blockchain. Además, comentar también que la ISO, la conocida como Organización Internacional de Normalización, también está participando en temas regulatorios del blockchain para crear estándares. Entonces, ya que nos encontramos en un sitio un poco difuso, ¿vale? Con muchos vacíos legales, muchos puntos sin consideración que no quedan claros, cabe destacar que el Internal Revenue Service de Estados Unidos emitió y declaró que las criptomonedas sí que eran una propiedad a efectos fiscales. Es decir,
que todas aquellas ganancias que se generaban a raíz de las transacciones o de la compra y venta de criptomonedas se tenían que informar como ingresos. Por lo tanto, al ser ingresos, se tenía que tributar por esos ingresos obtenidos. ¿Vale? Estos fueron declaraciones que creo que comentó y dijo el Internal Revenue Service, que todas aquellas personas que generaban ingresos por las transacciones de criptomonedas deberían declararlas y tributar por ellas. Entonces vamos a dar ahora 4 pinceladas y conceptos básicos de la regulación a la que está sometida un exchange. ¿Vale? La ley, ¿vale?, requiere que los exchanges de criptomonedas se registren como negocio de servicios monetarios, ¿vale?, lo que se conoce como la MSB. ¿Vale? Además están obligados a cumplir una serie de leyes o regulaciones como la ley de blanqueo de dinero, el AML, o las reglas de la red de delitos financieros, la FinCEN. Además también necesitan también pasar procesos de KYC, de conoce tu cliente, donde se necesita o se requiere que todos los exchanges o todas las empresas o proyectos que tengan que pasar procesos de conoce a tu cliente, KYC, han de tener una identidad o verificación de sus usuarios. En otras palabras, para que quede claro, un proceso de conocer a tu cliente significa yo todos los usuarios o clientes que tenga los tengo que conocer. Tengo que saber su identificación como en formato password o identificación nacional, ¿vale? Tengo que tener información sobre ellos. ¿Vale? Seguimos comentando que, bueno, las reglas de la red de delitos financieros lo que busca es proteger el sistema financiero de uso ilícito y de amenazas. Porque uno de los rumores o ideas que salieron a raíz de las criptomonedas fue que las criptomonedas se utilizaban para blanquear dinero, para el tráfico de sustancias ilegales, para compra en el mercado negro, etc. ¿Vale? Eso puede crear una nube de humo sobre las criptomonedas, porque hemos visto las criptomonedas donde todo es abierto, todo es trazable, ¿vale? Todas las transacciones son trazables, todos los fondos, todos los bitcoins, en caso de bitcoin, son trazables y se puede identificar, ¿de acuerdo? Además, la FinCEN comentó que todos aquellos mineros de criptomonedas también tendrían que registrarse como negocio de servicios monetarios, porque llegaron a la conclusión de que los criptomineros, los mineros, estaban realizando un trabajo y se estaban lucrando a raíz de realizar ese trabajo. Recordamos que los criptomineros, ponen a disposición de la red una serie de hardware y de un consumo eléctrico para dar una estabilidad servicio a la red de blockchain, por ejemplo la red de Bitcoin, y a cambio van a recibir una recompensa en caso de Bitcoin en Bitcoins. ¿Vale? Entonces están recibiendo unas ganancias, unos ingresos por un trabajo. Entonces por ese motivo la FinCEN dijo que se tenían que declarar también como negocio de servicios monetarios. Entonces ahora vamos a entrar en la parte de una ICO, ¿vale? Lo que se conoce como una Initial Coin Offering, ¿vale? Una venta o oferta inicial de criptomonedas. Y para eso me gustaría explicarlo con un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que yo quiero lanzar o crear una empresa de cines, ¿vale? Tener varios cines y crear cines. Y para ello lo que voy a hacer es crear una criptomoneda, en este caso crearé un utility token, donde las personas que posean este utility token lo podrán intercambiar cuando estén los cines operativos por descuentos en palomitas o descuentos en entradas de cine, entradas gratis y otro tipo de servicios relacionados con el cine. Entonces yo voy a lanzar una ICO, ¿vale? Para recaudar fondos. De manera que todas aquellas personas que quieran invertir en mi ICO y me den dólares, bitcoins, euros, lo que yo decida, le voy a dar una cantidad de este utility token que he creado, ¿vale? Al final, una ICO lo que hace es un intercambio. Ellos me dan euros, dólares, criptomonedas y yo les doy un token, un utility token que podrán utilizar cuando mi producto o mi negocio esté desarrollado. Y hace años, ¿vale? Estos últimos años atrás, se han realizado una cantidad de ICOs impresionante. Muchísimas ICOs se han llevado a cabo.
muchas de ellas, la gran mayoría, no han triunfado, se han quedado en nada, ¿vale? Fue uno de los problemas más importantes que tuvo en la ICO. Mucha gente invertía en estas ICOs, pero luego estas ICOs y estas empresas o servicios se quedaban en nada. Entonces, a raíz de estos problemas, la Comisión de Bolsa de Valores, más conocida como SEC, dijo que si una ICO emitía un security token, que hablaremos próximamente de lo que es un security y un utility token, se tenían que seguir todas las regulaciones de la Comisión de la Bolsa de Valores, ¿vale? Fue una de las primeras regulaciones que surgieron a través de las ICOs, ¿vale? Todas aquellas ICOs que se hicieron en ese momento. Por lo tanto, si una organización, una empresa quiere emitir un security token, deberá registrarse y cumplir con todos estos estándares y reglas que dice la SEC. Entonces, antes de hablar del test de Howey, me gustaría hablar sobre el utility y el security token, ¿vale? Para tener una visión más clara de lo que es un utility token y un security token. Un utility token es una criptomoneda, un token, que nos proporciona un acceso a un servicio o producto. Sería el ejemplo que hemos comentado de una ICO. Yo voy a hacer una ICO para hacer cines o desarrollar cines y voy a dar a la gente que invierta en mi empresa un utility token para que luego puedan utilizar en mis cines, ¿vale? O sea, finalmente les voy a dar acceso a uno de mis productos y servicios, porque con ese utility token ellos van a poder comprar entradas de cine o descuentos en palomitas o lo que se decida, ¿vale? Al final, un utility token es similar a unos puntos de fidelidad, o lo más conocido también como loyalty points, que se pueden utilizar como un crédito para ciertos servicios concretos. Y por otro lado, tendríamos el security token, ¿vale? Que representa un activo valioso, ¿vale? Que se puede liquidar y está regulado por la SEC. ¿Vale? Al final un token security o un security token puede representar una parte de la empresa, ¿vale? Puede representar unas acciones, ¿vale? Como ya conocéis, o si no lo comentamos brevemente, las empresas cuando salen a bolsa, ¿vale? Y reparten esas acciones, la gente que compra esas acciones tiene una parte, una propiedad de esa empresa y va a recibir beneficio, reparto de dividendos, por la cantidad de acciones que tenga de la empresa. Pues un security token sería básicamente o conceptualmente lo mismo que las acciones, ¿vale? Representarían una parte de la empresa o un activo valioso que se puede liquidar, que yo lo puedo intercambiar por otro activo valioso, ¿vale? Entonces, los security tokens están regulados por la SEC, esto es bastante importante y hay que saber diferenciar bien lo que es un security token de lo que es un utility token, ¿vale? Entonces, volviendo al tema del test de Howey, ¿vale? La SEC en el 1946 quiso crear una herramienta para saber rápidamente si se podía calificar un token, hablo token ahora, pero en su momento serían las acciones o lo que fuera en su momento, se podía calificar como security, ¿vale? Al final, la SEC creó dos preguntas bastante sencillas para calificar sobre qué se podía considerar como security, ¿vale? Puede ser acciones, podría ser tokens en el día de hoy, pero anteriormente podría ser otra cosa, ¿vale? En 1946 evidentemente no había el tema blockchain, el tema criptomonedas. Entonces el test de Huawei se resume en dos preguntas, que si las dos preguntas son afirmativas, se puede considerar como que es un security, ¿vale? Entonces la primera pregunta sería, ¿el token se vende como una inversión? Si el token, en el caso, se vendiera como una inversión, es decir, la gente está, o los usuarios, comprando ese token para luego recibir una rentabilidad, o sea, están invirtiendo su dinero, se podría considerar correcta o sí la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿existe un administrador en el que confían los inversores? Si la respuesta fuera sí, también se consideraría como un security. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo de
de un security token, ¿vale? Yo creo mi empresa de cines, pero en vez de crear un utility token para que puedan gastar, voy a crear un security token, ¿vale? Entonces lo primero que me preguntaría sería, ¿el token se vende como una inversión? Sí, porque en este caso mi security token va a hacer que esas personas que han invertido tengan una parte de mi empresa. Por lo tanto, cuando yo genere beneficios, los voy a tener que repartir con ellos, ¿vale? Entonces sí que este token security nuevo que he creado para mi empresa de cines, sí que se va a vender como una inversión. Y sobre la segunda pregunta, ¿existe un administrador en el que confían los inversores? También sería así en este caso, ¿vale? Porque los inversores van a confiar en mí, que voy a ser el administrador de esta empresa de cines que quiero crear. Por lo tanto, tendría dos sís en estas preguntas. Por lo tanto, sí que tendría un security token, ¿vale? Pero en cambio, voy a contestar estas preguntas basándome en que creo un utility token, ¿vale? Recuerdo, un utility token para que la gente que ha comprado este utility token pueda utilizar mis servicios del cine, ¿vale? Descuentos en palomitas, entradas, etc. ¿El token se vende como una inversión? No. La primera respuesta sería no. ¿Por qué? Porque mi utility token no se vendería como una inversión. No van a recibir un beneficio, ¿no? Únicamente lo van a poder gastar por un producto o servicio. ¿Y existe un administrador en el que confían los inversores? Bueno, podría ser sí o podría ser no la pregunta. Sería un poco ambiguo. Pero es importante que veáis la diferencia de utility token y security token y cómo estas dos preguntas pueden ser muy útiles para conocer si lo que yo quiero ofrecer es un security token o no lo es. ¿Vale? Os he puesto el ejemplo de lo del cine. Primero creando una empresa de cine dando un utility token para que puedan gastar palomitas, descuento de entradas, etc. Y luego el mismo caso creando un security token que represente el valor de la empresa, ¿vale? Y esos inversores recibirán beneficios acorde a los beneficios que genere mi empresa de cines, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido, por favor. Si no, contactarme y aclaramos dudas y comentamos las diferentes opiniones que puedan haber. ¿Vale? Entonces, con esto y con lo que hemos hablado anteriormente de Utility Token y Security Token, ¿vale? Tenemos ya la parte esta de Utility Security bastante clara, ¿vale? O al menos eso espero. Entonces, siguiendo hablando un poco de la regulación del blockchain, ¿vale? Estados Unidos ya sabemos que es un conjunto de estados y resulta que cada estado, tiene sus propias leyes reguladoras en blockchain, ¿vale? O sea, en un estado son de una forma, en un estado tratan blockchain y criptomonedas de otra manera, etc. Y bueno, en ocasiones pues estas leyes no son muy claras, son contradictorias, porque a lo mejor la gente que aún está realizando estas leyes no conoce del todo el funcionamiento de una blockchain o del mundo de las criptomonedas, ¿vale? Y por eso no son claras y contradictorias, etc. Por eso hay que tener en cuenta que cuando una empresa o nosotros mismos si quisiéramos lanzar una startup o un producto, basado en blockchain, es muy importante tener gente con experiencia legal, advisors, consultores, etcétera, que tenga experiencia legal en blockchain. Es muy importante, ¿vale? Que se conozca muy bien cómo está el tema de la regulación, leyes, procedimientos, etcétera, legales de blockchain en los países que nos interesa abrir nuestra empresa, ¿vale? O sea, es muy importante tener este coste a la hora de crear un negocio en blockchain con total legalidad y seguridad, porque luego pueden haber problemas por temas de leyes y regulaciones donde nos llevemos algún chasco y alguna multa bastante importante, ¿vale? Que ya se han dado bastantes casos y las multas son bastante grandes y se generan muchos problemas. Por eso, muy importante, mirarse muy bien la parte legal de los diferentes países, diferentes organizaciones, etcétera, y contar con la experiencia legal de alguien, ¿vale? O de una empresa o de una persona. ¿Vale? Importante este punto. Entonces, para acabar este penúltimo tema, seguimos con otro ponte a prueba, donde os animo a parar el vídeo, porque ahora vamos con las respuestas. Venga, vamos allá con las respuestas. Pregunta verdadero o falso. ¿El entorno regulatorio de blockchain está creciendo y cambiando? Sí.
verdadero, o sea, es completamente verdadero. Hemos comentado, constantemente está creciendo, está cambiando, no se sabe claramente las leyes o regulaciones que se va a tener, ¿vale? Estamos en un proceso de cambio, todo es un poco muy difuso, por eso hay que vigilar con el tema legal, ¿vale? O sea, la respuesta es verdadera. Siguiente pregunta. ¿Hay que pagar impuestos por las criptomonedas que aumentan su valor? Sí, lo hemos comentado en la diapositiva del principio, que la Internal Revenue Service de Estados Unidos declaró que todas aquellas ganancias o ingresos que se generan a través de las criptomonedas se tenían que declarar, ¿vale? O sea, la respuesta es que sí que hay que pagar impuestos por las criptomonedas que aumentan su valor. Vamos con una pregunta verdadero o falso. ¿Los exchanges y mineros son negocios de servicios monetarios? Sí, correcto, ¿vale? O sea, es verdadero, ¿vale? Hemos visto que los exchanges y mineros se tienen que inscribir como negocios de servicios monetarios. Vamos con otra pregunta verdadero o falso. Los exchanges y mineros están bajo las regulaciones de FinCEN. Correcto, o sea, sería verdadero, ¿vale? También por lo que hemos comentado anteriormente. Vamos con otra pregunta más, verdadero o falso. Los tokens vendidos como security no están bajo las reglas de la SEC. Esto sería falso. Los tokens security, recordamos que representan un valor, ¿vale? Que representa liquidez, están bajo las reglas de la SEC, ¿vale? Es importante. O sea, si nosotros queremos realizar una venta de token security, nos tendremos que fijar y tener en cuenta todas las reglas que dice la SEC. Vamos con otra pregunta, verdadero o falso. ¿Se necesitan expertos en normativa y regulación para hacer una ICO? Sería verdadero, ¿vale? O sea, necesitamos expertos que conozcan la normativa, la regulación y que estén metidos en el mundo legal de las blockchain y criptomonedas, ¿vale? Pues es un tema muy difuso, donde hay bastantes vacíos legales, las reglas y normativas no son claras y puede crear confusión. O sea, necesitamos a alguien que sepa interpretarlas muy bien. O sea, sería verdadero. Y con esto cerramos el tema de la parte legal, ¿vale? Ha sido muy breve y muy por encima, para tener una idea muy sencilla. Y a continuación hablaremos, en el último tema, de los casos de uso que tiene el blockchain en diferentes ámbitos, como energía, entretenimiento, cadena de suministro, etc. ¿vale? Veremos algunos ejemplos donde se aplica blockchain. Y con esto cerramos el tema número 13, penúltimo tema. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y último tema del curso Introducción al Blockchain. Hasta luego.